Buenas noches, hermanos. Bueno, acá yo estoy de día todavía, pero esta noche van a ver este videito. En verdad, un día miércoles hermoso, empezó nubladito, pero bueno, ahora está más soleado, gracias a Dios, y a la noche solamente está lindo. Bueno, en este día miércoles, lamento en verdad no poder congregarnos todavía, ya estamos más cerca de congregarnos, pero bueno, eh, esperemos que se puedan autorizar las reuniones y podemos estar eh, eh, juntos, la mayoría de los hermanos, y pronto podamos volver a la reunión normalmente. En verdad, agradecemos con Marcelo y con Sergio los saludos a los pastores. La gloria siempre es para el Señor y para Él, su honra. Que el Señor nos siga bendiciendo y utilizando, y oren mucho por Marcelo, por Sergio y por mí. Lo necesitamos, hermanos, y es un placer servir al Señor entre ustedes. Yo no me acordaba que era hoy el Día de los Pastores, ustedes lo hicieron recordar. Gracias, hermanos, por todos los saludos tan afectivos. Vamos a abrir la Biblia en Josué, el libro que estamos leyendo ahora como iglesia, y ahí hay este hombre que tiene, Moisés siendo un gran siervo de Dios no tiene un libro que se llame Moisés, pero Josué sí tiene un libro que tiene su nombre, este libro de la Biblia. Y quiero que veamos un poquito estos 4 capítulos, vamos a ver, no de todos, pero vamos a ver algunas características de Josué. El pueblo ya había caminado 40 años en el desierto, habían perecido los que no habían creído a Dios, 20 años para arriba habían perecido, y habían quedado toda una generación nueva. Solo Josué y Caleb, que habían sido espías de la tierra prometida, que ahora tenían que tomar posesión, estaban. Después era gente más joven, y Josué, luego de ser asistente de Moisés, Dios lo llama a él servir y llevar al pueblo a tomar posesión. Miren que esto es algo tremendo, una tarea titánica, podríamos decir, y Josué está dispuesto y lo logra. Cuando vemos toda su vida, y lo logra con éxito. Hay características en la vida de Josué que ojalá tengamos todos los hijos de Dios. El rol que nos toque servir en la iglesia son características que podemos tener todos, y que ojalá todos las tengamos en la iglesia Esperanza Viva. Acá hay 4 características que me comentó Lilian acá, de un material que justo también de los chicos en la escuelita, y me sirve también para este mensaje. Una es la disponibilidad de Josué. Estaba presente y dispuesto en el momento de la necesidad. Así lo hizo cuando servía a Moisés, pero lo hace en todo el libro de Josué también. La perseverancia, era un hombre perseverante, no era una tarea de un día tomar posesión de la tierra prometida. Otra actividad estaba dispuesto para servir. Según Éxodo 24:13, él era asistente de Moisés, el ayudante personal de Moisés, servía a Moisés, y también conocía y creía en Dios y amaba a Dios. Y otra característica era valiente y audaz. Bueno, esta Dios le pide que sea valiente. Vamos a leer algunos versículos, capítulo 1 del libro de Josué, unos versículos muy conocidos. Capítulo 1, versículos 5 al 9, dice así: Dios ya le había dado la orden de que él tenía que tomar posesión de la tierra. Unas tribus se habían quedado, media tribu de Manasés y la tribu de Gad, y de Efraín también se habían quedado de este lado, pero tenían que pasar con ellos a tomar posesión, porque Dios así lo había determinado. Y Dios le dice a Josué, versículo 5: durante todos los días de tu vida nadie será capaz de enfrentarte a ti. Miren qué promesa. Así como estuve con Moisés, también estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Qué promesa que le dio Dios a Moisés. Voy a estar contigo siempre. Qué privilegio. Había una tarea ardua, gigantesca,
Y Josué sabía que Moisés había liberado al pueblo de Israel de Egipto, no él solo en su poder, sino por la presencia de Dios. Él era siervo de Dios, Moisés era siervo de Dios y Josué eso lo entendía bien. Y a él le tocaba una tarea titánica también, que era conquistar la tierra prometida, pelear contra naciones ya establecidas, y solo no lo podía hacer. Pero Dios le dice en el versículo 5, durante todos los días de tu vida nadie será capaz de enfrentarse a ti. Así como estuve con Moisés, también estaré contigo. No te dejaré ni te abandonaré. La promesa que el Señor nos hace en el Nuevo Testamento a nosotros, ¿cuál es? He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esta promesa tan espectacular que tuvo Josué, que era específica para ese tiempo, para un ministerio, para un servicio que le duró toda la vida a Josué, que era conquistar la tierra, Dios también me lo promete a mí. Él va a estar conmigo todos los días. Él logró redimirme en la cruz y quiere que yo esté en comunión con Él. Y su proposición y su propuesta y su disposición es estar en comunión conmigo todos los días. Todos los días. Qué bendición tan grande. Nunca estamos solos. Cuando estamos bien con Dios, cuando estamos en comunión con el Señor, nunca estamos solos. Él está con nosotros. Y podemos hacer grandes cosas como Josué hizo cuando Él está con nosotros. Pero hay una condición para Josué. Miren lo que es la condición. Dice el versículo 6, sé fuerte y valiente, porque tú harás que este pueblo herede la tierra que les prometí a sus antepasados. Solo te pido que tengas mucho valor y firmeza para obedecer toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Dios le dice, sé fuerte y valiente. Tenemos que fortalecernos. Josué tiene que fortalecerse y ser valiente. Y son características que el cristiano hoy en la actualidad tenemos que tener. Dios nos dio un espíritu de poder, de dominio propio, no de cobardía. Y tenemos que ser fuerte y valiente. Y dice algo más este versículo en el medio, solo te pido que obedezcas. La vida de Moisés se basaba en obedecer los mandamientos que había dejado Moisés, dados por Dios. Y Dios le dice aún más, acá le dice, la segunda parte del versículo 7, no te apartes de ella, o sea, de la ley, para nada, solo así tendrás éxito donde quiera que vayas. Josué fue un hombre de éxito, pero acá está el secreto del éxito de Josué. Obedeció los mandamientos de Dios. ¿Y qué más dice? Versículo 8, recita siempre el libro de la ley y medita en él de día y de noche. ¿Qué hacía Josué? Recitaba la palabra de Dios y meditaba. ¿Por qué Dios quería que la recite y que la medite de día y de noche? Para que la creyera plenamente, para que se le grabara y pudiera vivir con la mente llena de la palabra de Dios, que es verdad. Lo mismo pasa con nosotros, hermanos. Si yo no leo la Biblia, si yo no oro, si yo no me preocupo por llenarme de la palabra de Dios, mi mente se llena con lo que dan los programas de televisión, con lo que puedo leer en cualquier libro, con lo que me dice el vecino, con las ideas que venían de mi papá, de mi mamá. Pero Dios quiere que tenga la mente llena de la verdad. Y la verdad es la palabra de Dios. Y tenemos el Espíritu Santo nosotros, hermanos, que nos guía a toda verdad. Tenemos la misma promesa que Josué. El Señor Jesús está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Tenemos todo para vivir, ser valientes y vivir en poder. Sí, tenemos el Espíritu Santo. Tenemos que fortalecernos en el poder del Señor, dice en una carta el apóstol Pablo. Fortaleceos en el poder del Señor, que lo tengo disponible. Dice el Señor, hablando del Espíritu Santo, cuando venga el Consolador, tendrán poder y serán testigos. Hermano, tenemos el Espíritu Santo, tenemos poder, tenemos la promesa que es verdad, que el Señor está con nosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Pero también tenemos una misión que cumplir. Josué tenía una misión, era conquistar la tierra prometida, la que Dios había prometido a los antepasados. Ahí hasta donde llegó Moisés no pudo conquistarla, le tocaba el tiempo a Josué.
Y el secreto de Josué era tener comunión con Dios y obedecer a la palabra mía, recitala, meditala, así vas a tener éxito en todo, le dice. Qué lindo, ¿eh? Pensemos en el Salmo primero. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores sentado, sino que en la ley de Jehová medita día y noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará. Josué era así. Era un hombre que todo lo que hizo prosperó. Qué bueno para vos y para mí. Tenemos la misma promesa. Si estamos unidos a Dios, si amamos a Dios, si somos obedientes a Él, si llenamos nuestra mente con su palabra y vivimos de acuerdo a sus mandamientos, Él va a generar en nosotros el querer y el hacer. Y todo lo que hagamos va a ser para éxito, para la gloria y honra de Dios. No digo éxito secular acá en el mundo, Dios no lo puede dar, pero el éxito más importante, el que Dios quiere generar en mí y en vos, hermano y hermana, es vivir la vida que Dios quiere que vivamos. Dice que Él preparó buenas obras para que anduviésemos en ella. Dios la preparó de antemano. Yo si estoy en la comunión con Dios y estoy lleno de Dios, mi mente está llena de Dios, estoy lleno de la palabra de Dios, vivo en relación diaria con el Señor Jesús, voy a tomar decisiones exitosas que me van a llevar a tener una vida de prosperidad, sí, espiritual. Si Dios me quiere bendecir económicamente, lo va a hacer, pero lo más importante es cómo corra la carrera cristiana. Y sigue diciendo, versículo 9, ya te he ordenado, sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni te desamines, porque el Señor tu Dios te acompañará donde quiera que vayas. Qué bueno esto, ¿eh? Esta promesa la tenemos. Yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Y Él nos acompaña y nos protege. Vamos a ver otro versículo, el mismo capítulo 1, versículo 16 al 18. Josué habla con estas tribus que se quedaban al este del Jordán. Y Josué dice, ustedes tienen que acompañarme y pelear para conquistar la tierra que está de este otro lado del Jordán. Nosotros le ayudamos de este lado, ustedes tienen que dejen a sus mujeres y a sus hijos de este lado y vamos al otro lado a pelear. Y ellos le dicen, vamos a ir. Pero miren la condición que le piden a Moisés. Que esa condición la puedan ver tus hermanos y mis hermanos. Que la puedan ver ustedes, hermanos, los pastores de la iglesia. Y yo la pueda ver en cada uno de ustedes también. Miren la condición que le piden estos judíos. Dice el versículo 16. Ellos le respondieron a Josué, nosotros obedeceremos todo lo que nos has mandado e iremos a donde quiera que nos envíes. Te obedeceremos en todo, tal como lo hicimos con Moisés. Lo único que pedimos es que el Señor esté contigo como estuvo con Moisés. Esta gente dice, mira, Josué, te vamos a obedecer, pero queremos que Dios, el Dios de Moisés, tenga comunión con vos como con Moisés. Qué privilegio y qué demanda. Hermano, que siempre donde vayamos nosotros, la gente puede decir, este hombre es distinto. Que Dios esté con nosotros donde estemos, donde vayamos. Es lo que le pidió esta gente a Josué. Vamos ahora, el capítulo 2, lo salteamos, es un capítulo hermoso, con mucha riqueza. Lo que no han leído, léanlo, por favor, hermano. Es cuando Rahab, la ramera, le da lugar a los espías y ahora con fe en Dios, ella, que era una mujer de la vida, acepta el plan de Dios y cree en Dios y pide misericordia y cuelga el cordón de rojo por la ventana después de darle despedida a los espías y les protege. Y Dios después, cuando vemos la historia, salva a ella y todos los que estaban en la casa porque Dios es fiel. Ella cumplió su pacto y ella pasa a ser luego parte del pueblo de Israel. Bueno, ese capítulo hermoso lo pasamos y vamos al capítulo 3, versículo 7, siguiendo hablando de Josué y de algunas características de este hombre de Dios. Dice el capítulo 7, versículo 7 y capítulo 3, luego el Señor le dijo a Josué, este día
comenzaré a engrandecerte ante el pueblo de Israel. Así sabrán que estoy contigo como estuve con Moisés. No es porque Josué se lo haya pedido a Dios, sino era porque el pueblo tenía que entender que en verdad Josué era un líder espiritual, un líder guiado por Dios. En este capítulo es cuando se prepara el cruce del Mar Rojo. Y Moisés y Josué da las indicaciones del Mar Rojo, el cruce del río Jordán. Y Josué da las indicaciones y dice, así tiene que ser, el arca va a ir adelante, ustedes tengan distancia, no se acerquen tanto. Cuando ellos toquen el agua, los pies, los que llevan el arca, el río se va a abrir y ustedes van a pasar en seco. Algo muy parecido a lo que pasó antes con la generación de Josué, precisamente, en el Mar Rojo. Lo que había pasado hace muchos años antes, más de 40 años antes, ahora iba a pasar en escala, en el río Jordán. Y ocurre lo mismo, era la época del río se desbordaba, pero cuando los sacerdotes, los que llevaban el arca de la alianza, tocaron el agua, dice que se detuvo el correr del río, y se hizo una pared y otra pared, y dice, y ellos se van a quedar en el medio del río y van a pasar todo el pueblo, y ustedes van a pasar ahí por seco, por terreno seco. Y hace todo esto y Dios le dice en este versículo que hemos leído. Luego el Señor le dijo a Josué, este día comenzaré a engrandecerte ante el pueblo de Israel. Así sabrán que estoy contigo como estuve con Moisés. El objetivo era decir que el pueblo crea también que el Dios de Moisés estaba en comunión con Josué. Qué bueno. Josué nunca busca el engrandecimiento, Dios lo hace. Y eso es algo de lo tenemos que ser humildes. Él, si nos exalta en un ministerio, toda la gloria es por Él y para Él. El único que merece gloria es Él. Miren que Josué no pidió esto. Moisés tampoco lo había pedido nunca. Dios lo exalta. ¿Por qué? Porque había un corazón humilde que estaba en comunión con Dios, que escuchaba a Dios y obedecía. Hacía todo de acuerdo a la palabra de Dios. Y una característica en Josué es esa. Él hizo todo de acuerdo a lo que Dios le decía. Y creía. Y seguía creyendo. Y actuaba en su fe. Miren en el versículo capítulo 4, cuando se hace el monumento conmemorativo, ¿se acuerdan? Dice que Josué le dice, bueno, por mandato de Dios le dice, busquen del medio del cauce del río 12 piedras y pónganla al oeste del río Jordán. Y cuando sus hijos le preguntan qué es esto, usted dígale, esto es cuando nosotros pasamos en seco por el río. Y Moisés y Josué, siempre digo como Moisés, y Josué dice, bueno, también voy a armar un altar igual, una señal igual en el medio del cauce del río Jordán. Entonces una está bajo el agua y la otra estaba sobre la tierra del lado oeste del río Jordán. Y ahí dice, cuando sus hijos pregunten, dígale, esto es por la gran hazaña que hizo Dios. Cuando pasamos para conquistar la tierra, pasamos en seco. Pudieron pasar, millones de personas pasaron por ahí en seco para entrar a la tierra prometida. Y dice así el capítulo 4, versículo 14, quiero que lo leamos. Aquel mismo día el Señor engrandeció a Josué ante todo Israel. El pueblo admiró a Josué todos los días de su vida, como lo había hecho con Moisés. Y acá hay algo que me encanta. El pueblo admiró a Josué todos los días de su vida. Hermano, ¿qué generamos en los otros hermanos? ¿Nos pueden admirar? La gloria siempre es para el Señor. Pero cuando un hijo de Dios vive en humildad y humillado y en obediencia a Cristo, ese cristiano se parece cada vez más al Señor Jesús y genera admiración. ¿Cuántas veces nos ha pasado esto? Ver el amor de una persona, ver la paciencia, ver el sacrificio. Me acuerdo de Mildo Carpetti, se acuerda de estar con el Señor, pero cómo hemos admirado, cómo amaba a su esposa, que con Alzheimer no lo conocía, no lo entendía, no podía ni hablar con él, y él todos los días iba a visitarla y a estar con ella, porque era un pacto matrimonial que lo honraba.
era digno de admiración. Hermanos, que tus hijos te puedan admirar. Somos falibles, tenemos fallas, fracasamos, hemos caído en pecado, hemos sido perdonados, restaurados, pero que podamos generar admiración. Que podamos decir, qué bueno que esto de Sergio lo admiro, esto de Marcelo lo admiro, esto de Ricardo lo admiro, esto de Claudia, de Pau, lo admiro. Y la gloria siempre sea para Dios. Me sorprende este versículo, no lo tenía presente antes y al leerlo de vuelta lo descubrí. Dice el 14, se lo leo de vuelta, la segunda parte: el pueblo miró a Josué todos los días de su vida, como lo había hecho con Moisés. Qué bueno, que seamos dignos de admiración, la gloria para Él, pero que seamos, cuando somos dignos de admiración es porque somos de bendición para otros, que seamos de bendición para otros. Y el último versículo que quiero leer del capítulo 4, que es el que nos tocaba hoy, es el último versículo, el versículo 24, dice así: esto sucedió después de pasar el Mar Rojo. Dice que lo vieron los otros pueblos también, se veía desde otro pueblo. Después de pasar el río Jordán, lo vieron los otros pueblos que iban a ser conquistados próximamente. Pero cuando Dios hace este milagro tremendo, genera algo impactante en los enemigos del pueblo de Israel, pero en el propio pueblo, y me gusta esto. Dice el versículo 24: esto sucedió para que todas las naciones de la tierra supieran que el Señor es poderoso y para que ustedes aprendieran a temerlo para siempre. Esto lo dice Josué, le dice al pueblo: esto que vimos hoy, pasar en seco el río Jordán, sin mojarnos, y después que pasamos en seco y hicimos el monumento de piedra afuera, el monumento de piedra en el cauce, vinieron los sacerdotes. Cuando dejaron de tocar el agua, los pies de los sacerdotes que traían el arca, dice que el río empezó de vuelta a correr. Y esto generó tremendo poder en aquella generación que a lo mejor no se acordaba, o muchos no habían visto, los que habían nacido en el desierto no habían visto, que Dios es un Dios de poder, y Dios le muestra de vuelta que tiene todo el poder. Hermano, nuestro Dios tiene todo el poder. Tenés que creerlo, tengo que creerlo. Él es todopoderoso hoy, 10 de junio de 2020, Él es todopoderoso. Y esta demostración de poder que hizo Dios en ese momento, y que me llega escrita por la Biblia a mí, ¿qué tiene que servir para mí como sirvió para el pueblo de Israel? Esto dice: y para que ustedes aprendieran a temerlo para siempre. Hermano, el poder de Dios en nuestra vida tiene que generar: Señor, es maravilloso lo que hiciste en mi vida, quiero seguir amándote, sirviéndote. Y en los otros, en los enemigos del pueblo de Israel, generó miedo. Ustedes lean después el capítulo 5, empieza ahí que tuvieron pánico los otros cuando se enteraron que Dios estaba con ellos y no querían enfrentarse al ejército de Josué, al pueblo de Josué. Pero, para resumir, que tengamos una vida de temor de Dios. Saben que Josué era un hombre temeroso de Dios. No por tener miedo, sino porque él era consciente de lo grande que era Dios, del poder de Dios y de vivir en comunión con Dios. De vivir pensando día y noche en la palabra de Dios. La recitaba, la memorizaba, no se olvidaba. Dios le dijo: no te olvides, tienes que ser fuerte y valiente y recita siempre la palabra mía para que tengas éxito. Hermano, la que nos cambia es la palabra de Dios, el Espíritu Santo. Cuando llenamos nuestra mente de promesas, Josué se llenó su mente de promesas. Nadie te podrá hacer frente todos los días de tu vida. Todo lo que pisare la planta de tu pie lo conquistarás. Miren qué promesa le dio. Estaré contigo como estuve con Moisés. Y Josué se llenó de esas promesas y las creyó. Hermano, tenemos un montón de promesas. Pero si no las creemos y no vivimos de acuerdo a la condición de esa promesa,
Si no vivimos en santidad y no vivimos en obediencia a Dios, las promesas no se van a cumplir. Pero si vivo en obediencia a Dios, vivo en santidad, vivo en comunión con Él, busco agradarle cada día, las promesas son todas sí y amén. Y tengo que conquistar la tierra prometida. Hay una tierra prometida para vos y para mí. Hay cosas que conquistar. El Señor nos dejó con un propósito. No es calentar el banco en la silla cuando nos podamos, en la iglesia, cuando nos podamos juntar de acá en breve. Es servir al Señor. Moisés tuvo una vida de servicio y tuvo éxito. Porque siempre buscó estar en comunión con Dios. Josué buscó estar en comunión con Dios. Buscó amarle, buscó obedecerle. Y fue de bendición para él, para su familia y para todos los que creyeron en él como él es Dios. Hermanos, que el Señor nos bendiga. Sigamos leyendo el libro de Josué. Y bueno, les mandamos un beso grande, un abrazo grande a todos. Yo creo que en breve ya nos vamos a poder juntar mejor. Ya no vamos a hablar más a un celular o a una compu, por favor. Pero bueno, oremos los unos por los otros, fortalezcámonos, animémonos. Si alguien está flojo, te estimulo con el versículo que Dios le dio a Josué. Esfuérzate y sé muy valiente. Dios te dio todo para conquistar la tierra prometida. Dios nos dio todo, dice la palabra de Dios, para vivir de acuerdo a lo que Él nos pide. No puedo poner excusa para decir el pecado me domina, no puedo dejar esto. No, eso es mentira. Tengo todo para vivir como Dios quiere. A lo mejor lo que tengo que hacer es ir a arrodillarme, pedir perdón y empezar de vuelta la carrera cristiana. Qué lindo es pasar como Josué. Yo pensaba, él era uno de los 12 espías junto con Caleb y otros 10. Los otros 10 murieron porque no creyeron en Dios. Y Josué, ya grande, entra en la tierra prometida con una generación nueva. Él conocía el poder de Dios, él esperó en el desierto poder tomar esa tierra y Dios le da el privilegio a él y a Caleb y a esta nueva generación entrar y conquistar la tierra de la promesa. Dios es fiel a los que le son fieles y Dios recompensa a los que en Él creen y le buscan. Hermano, yo quiero estar en ese grupo, quiero ser como Josué. Me falta muchísimo, pero Señor, ayúdame, quiero ser como Josué. Quiero meditar en tu palabra día y noche, quiero memorizarla, quiero aprenderla, quiero aplicarla a mi vida. Quiero que tú te glorifiques en mi vida. Si me tenés que engrandecer, que sea para tu gloria. Si me tenés que humillar para glorificarte, que sea para tu gloria, pero que sea así. Pero que yo sea de admiración para otros, que sea la luz y sal. Que nuestro testimonio sea como el de Josué. Todos los días de su vida, como Moisés, fue admirado por los israelitas. Hermanos, que el Señor nos bendiga. Les amo, los bendigo, vamos a orar para terminar. Dios y Padre, gracias por este tiempo, perdona nuestros pecados, gracias por este hombre conquistador que fue Josué, gracias porque él y su casa siempre eligieron servirte a ti. Que seamos así, cada hermano de la Iglesia Esperanza Viva. Fortalece a los que están desanimados, ayuda a los que están tristes por no poder congregarse, ayúdanos a poder congregarnos lo antes que podamos, Señor. Bendice la Argentina, bendice este país, las autoridades, al intendente, concejales, gobernadores, presidente. Trae paz a la Argentina, trae bendición económica, bendice a cada hermano, pero lo más importante, haz la obra espiritual en cada uno de los miembros de la Iglesia Esperanza Viva. Te amamos y oramos a ti muy agradecidos, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, que el Señor les bendiga. Un beso grande y nos vemos, si Dios lo permite, el sábado las hermanas y el domingo los varones. Que el Señor nos siga bendiciendo. Un beso grande a todos. Hasta luego.